Buenos días tengan todos los presentes. ¿Qué les parece si el día de hoy empezamos pidiéndole a Dios que nos ayude en esta plática? Cerramos nuestros ojos. Dios, tú que estás aquí con nosotros, tú que te has agradado de estar aquí el día de hoy, Señor, háblanos conforme a nuestra grande necesidad. Es necesario, Padre, escuchar de ti y no del hombre, Señor. Es necesario, Padre, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón. Háblanos, Jesús, y llévate la gloria. Amén. El día de hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas. Estoy dando la introducción a un ciclo de enseñanzas que son los 10 mandamientos. Pero antes de entrar en materia, en los 10 mandamientos, vamos a hablar algunas cosas que son importantes de poder entender. Me gustaría que me pudiera acompañar en la escritura, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. La escritura dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Quiero volver a leer el texto. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los romanos y está hablando acerca de la ley. Ahora, vamos a hablar de qué es la ley de Dios. Pero para poder entender qué es la ley de Dios, tú tienes que entender que primeramente esto es bueno para ti y es bueno para todos los presentes y es bueno para la sociedad. Los beneficios de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, son muchos y vamos a estar explicándolos. Pero primeramente quiero que volvamos a proyectar el texto. Te dice la Escritura que es santo, justo y bueno. Es algo que no te va a hacer daño, es algo que es recto, es algo que es limpio, es algo que es puro. Tú entiendes como la ley moral de Dios lo que es bueno, y con la ley moral de Dios también entiendes lo contrario, que es malo. Asimismo, lo que Dios prohíbe y lo que Dios acepta. El día de hoy, mucha gente considera en las religiones y organizaciones, en el mundo en general, que no es importante ya la ley de Dios. Inclusive en muchas iglesias se predica acerca de una falsa gracia en la cual la ley de Dios no es importante. La ley de Dios ya pasó, ya es caduca. La ley de Dios se maneja algo como arcaico, como algo que guardas ahí en el baúl, o que guardas ahí en el sótano, o que guardas ahí en el librero y ahí lo escondes y se empolva, y esa es la ley de Dios, como algo obsoleto, algo que quedó en el pasado solamente como observancia de los judíos, solamente como observancia de las personas que estuvieron en el Antiguo Testamento. Muchos cristianos, entre comillas también, en muchos grupos explican que eso ya no es para nuestros días, pero fallan al no estudiar con profundidad y seriedad el Nuevo Testamento. Citaremos varios textos, porque el Nuevo Testamento también habla de la ley moral de Dios, y aún Jesús habló de la importancia de guardar la ley moral de Dios. Se ha tratado de deformar la ley moral. Se ha tratado de hacer a nuestro gusto o al gusto de muchas personas. Y mucha gente dice: bueno, yo quiero vivir a Dios bajo algunos mandamientos y preceptos, pero no se entiende ni siquiera por qué se está guardando la ley, no se entiende por qué es la ley, de dónde viene la ley, y por eso la importancia de poder recapitular, retomar los mandamientos que siempre han estado ahí en la Escritura. Es cierto que este ciclo no contempla todos los mandamientos de la ley moral, pero pudiéramos llamarle, como algunos escritores y comentaristas dicen, como la columna vertebral de los mandamientos y la ley moral de Dios, lo que vamos a estudiar en Éxodo y en Deuteronomio. Es como la columna vertebral de la ley moral de Dios. Quiero citarte otro texto, por favor, en el Salmo 19, para que empecemos a ver de los beneficios. Salmo 19, en el versículo 7, por favor. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio al sencillo. Versículo 8, por favor. Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Si te das cuenta, el Salmo dice que el mandamiento es perfecto, es decir, que es inmejorable. La ley de Dios es inmejorable. Hablábamos hace un poco acerca de la ley de Dios, de la Biblia, de los mandamientos que Él tenía para nuestra vida, y son inmejorables. Nuestra Constitución, por ejemplo, por hacer una comparación, es una de las constituciones mejores de acuerdo al mundo. Si no mal recuerdo, ocupa el tercer lugar en cuanto a normas justas de conducta. Y entonces la Constitución Política de México es reconocida mundialmente como una constitución justa, buena, en la cual toma en cuenta a casi la mayoría de las clases sociales, toma en cuenta a todos los individuos. Otro problema será que no se lleva a cabo y que no es respetada por las mismas autoridades ni por nosotros como ciudadanos. Pero es una buena constitución. Pero sabes, ninguna constitución, ningún escrito, ningún compromiso ni pacto, es lo que te está diciendo este salmo, es como la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta, es inmejorable, es exactamente lo que necesitas para cualquier problema y situación que tú tengas, lo que necesitas para poder recomponer tu vida, lo que necesitas para tu familia y lo que esta sociedad también necesita. Por eso es perfecta. Quiero que volvamos a leer Salmo 19:7, por favor. Salmos 19:7 dice que convierte el alma, que convierte el alma. Te da una característica a aquellos que están buscando de Dios. O aquellos que dicen, ¿por qué llevo tanto tiempo y no pasa nada en mi vida? Bueno, la ley de Dios es la que convierte el alma. Si tú quieres el día de hoy cambiar, y si tú has estado buscando un cambio, o estás buscando un cambio en tu vida, a lo mejor has estado buscando en las agrupaciones, o en el mundo, o has estado buscando aquí mismo entre nosotros, en las reuniones, algo que a lo mejor cambie tu vida, a lo mejor no has puesto a pensar que lo que traes en tus manos, el santo libro de Dios, ahí se encuentran los mandamientos y la ley moral de Dios que cambia el alma y cambia todo aquello que no es correcto, todo aquello que no sirve. Esa es la función también de la ley de Dios, transforma. Aquella persona que empieza a estudiar la palabra, ni siquiera tiene que ser cristiano, empieza a entender varias cuestiones que está haciendo mal, si las cambia, trae un beneficio para él y para su familia, trae un beneficio para la sociedad. Aquella persona que ya es cristiana, obviamente, tiene que escudriñar la Escritura y entonces empieza por la ley a cambiar también muchas cosas en cuestiones de su carácter, en cuestiones de costumbres que no eran correctas. Pero quiero hacer notar algo en el versículo 8, por favor, del Salmo 19. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Yo te quiero hacer entender algo muy importante. Estos mandamientos no tienen una doble intención de parte de Dios para ti. No es como alguien que de repente te empieza a vender un producto o te empieza a ofrecer ser parte de su grupo o ser parte de su iglesia y de repente Dios te va a engañar al final. Dios no es así. Dios no es alguien que te quiera vender o manejar una idea incorrecta. Creo que eso lo entendemos bien, pero te lo reafirma en el Salmo. Es recto y busca la alegría y la felicidad de la persona, por inferencia, por lógica. Si la ley de Dios te hace feliz y busca la felicidad de tu vida, busca la felicidad, la verdadera felicidad, no como la que este mundo te ofrece, porque este mundo te ofrece la felicidad de acuerdo a que tengas mucho dinero, o que tengas viajes, o que tengas éxito, o que tengas lujos, o que todo lo que tu corazón desee lo obtengas. O sea, no es la felicidad verdadera que Dios ofrece. La verdadera felicidad, el poder estar tranquilo, con una conciencia tranquila, el estar contento y alegre con todas las cosas que Dios te da y con todos los que te rodean, solamente se da a través de la ley moral de Dios. Te comentaba, obviamente, quien no está viviendo bajo la ley moral de Dios no está contento. Aunque tú lo veas feliz,
aunque tú lo veas sonriente, aunque tú lo veas exitoso, aunque tú lo veas emprendedor, es una persona infeliz, está triste, porque lo contrario de estar alegre es estar triste, está vacío, está amargado, está hueco, le falta algo. La gente está buscando algo, pero no saben que ese algo es Dios. ¿Sabes? También en el versículo 8, volvemos a leerlo, dice que el precepto de Jehová, que es un sinónimo de mandamiento, precepto, es puro, es decir, no está sucio ni turbio, y da a luz, es decir, alumbra para cómo actuar en todas las circunstancias, que es lo que platicábamos hace poco, que es como un manual, el mejor manual para nuestra vida, el cómo actuar en cada circunstancia. Si no hubiera congregaciones, si no hubiera quien te compartiera, si no hubiera quien te enseñara, eso no sería lo más importante. Mientras lo haya, tienes que tomar los medios de gracia y no despreciarlos, pero tienes la ley de Dios que alumbra y que te va a ayudar para actuar en cada circunstancia de la vida. Quiero terminar con el versículo 7 y lo termino a propósito de esta manera, Salmo 19:7, porque al final dice, el testimonio de Jehová es fiel, que es lo mismo, es la idea de la ley de Dios, los mandamientos y los preceptos, es fiel, que hace sabio. Necesitamos sabiduría para vivir esta vida, que nos hace sabios, pero solamente aquí viene la característica, es un condicionante, al sencillo. Mucha gente dice, ¿por qué no pasa nada en mi vida? Llevo años, llevo libros, he leído la Biblia 10 veces, la he estudiado, he ido a muchos lugares. Es que solamente Dios habla a aquel que es humilde, aquel que tiene un corazón receptivo y que quiere aprender de parte de Dios. Esperemos que Dios se halle estos corazones en cada uno de nosotros el día de hoy. Quiero explicarte también un poco de las leyes. Fíjate que el pueblo de Israel tenía varias leyes. Una es la ley ceremonial, y tú la ves en el Antiguo Testamento. Son aquellos que están representados por los sacrificios y cómo tenían que hacer ciertos ritos. Son figura y tipo de lo que iba a devenir. Es decir, algunas celebraciones. Es decir, cuando por ejemplo traían un sacrificio al cordero, y entonces lo traían y lo sacrificaban, solamente era una sombra de lo que había de venir, porque ahora hay un sacrificio único, perfecto y verdadero, que es del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahora nosotros como cristianos no tenemos o no estamos obligados a cumplir con la ley ceremonial, los ritos, las costumbres, las fechas importantes para el pueblo de Israel. Esas sí están abrogadas, la ley ceremonial. Hay otra ley que es una ley civil. El pueblo de Israel tenía leyes civiles muy estrictas. Una ley civil, por ejemplo, aquel que era encontrado en el acto del adulterio, la hechicería o la idolatría, por ejemplo, pecados muy detestables delante de Dios y muy mal vistos también en el pueblo de Israel en aquel entonces, era sacado y entonces era apedreado por todos, y entonces la persona así se erradicaba la maldad de ese lugar, y esa era la manera en que la ley civil se cumplía en ese lugar. Nuestra constitución, la constitución mexicana, es la ley civil de nuestro país. Esa es la diferencia de la ley civil. Había otras leyes, tú las también las has estudiado cuando estudias Números, Deuteronomio, Levítico, las leyes sanitarias. Estas leyes eran para el correcto funcionamiento de la nación en el pueblo de Israel. Un ejemplo que también lo hemos hablado en otra ocasión es acerca de cuando alguien tenía lepra. Cuando alguien tenía lepra se empezaba a ver cómo era la mancha, de qué color, en dónde estaba, cuántos días había pasado, y si la persona era encontrada leprosa era sacada del campamento. Las leyes sanitarias servían para poder tener un control y para poder tener realmente un propósito de preservar de epidemias, enfermedades y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora encontramos que la ley moral, que es la que estamos hablando, está vigente en el Nuevo Testamento. Y es aplicable a toda persona. El no robarás, el no matarás, el no cometerás adulterio, pero también el entender que tenemos que amar, que tenemos que perdonar, que tenemos que obedecer,
eso está vigente en la Biblia. Y eso es muy importante entender porque te vuelvo a repetir, mucha gente piensa, y pudieran hacer también aquí los presentes, que eso ya no está vigente. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. No solamente está vigente, sino como es ley, tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. ¿Cuál sería una definición de la palabra ley? Bueno, la palabra ley, una definición es que tiene que ser obligatoria, no es una opción ni sugerencia y regula la conducta de un pueblo o de un lugar o de una entidad o de un grupo de personas, de una sociedad. Otra característica de la ley, aparte de que es obligatoria, es que es universal, es decir, todos tienen que cumplirla, no solamente los mexicanos, sino que toda la humanidad tiene que cumplir con la ley moral de Dios. No es arbitraria, es decir, como lo leímos en el Salmo, no Dios dice, bueno, a mí se me pega la gana, yo quiero que se haga esto, yo por capricho quiero que se haga esto otro, por perjudicar o simplemente porque quiero, no es arbitraria. Tiene un propósito y el propósito es bendecirnos, el propósito es ayudarnos, es para nuestro bien, es a nuestro favor, es para que aprendamos a amar a Cristo, es para que aprendamos a caminar con Él y a temerle también, que es algo que vamos a ver también un poquito más adelante. Son necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad. Imagínate una sociedad que no tuviera ley, vamos a hablar de la ley de tránsito. Si de por sí, aún con la ley de tránsito, con los señalamientos, con los kilómetros por hora, con el límite de velocidad que está ahí en las carreteras y autopistas, ¿cuántos accidentes hay? Imagínate que no hubiera ley. Habría un caos. Es decir, no habría señalamientos, nadie sabría a qué velocidad ir, habría un caos. Entonces, tú entiendes que la ley es buena y que es necesaria para evitar daños y efectos negativos, que es el otro punto. Evita daños y efectos negativos. ¿Tú lo entiendes bien? Vamos a poner un ejemplo. En el caso del adulterio, cuando dice la Biblia que no adulteres y cuando de repente pues tú lo haces aún así sabiendo que la Biblia no lo dice, entonces viene ese problema. El problema es pues que como no cumpliste lo que Dios te estaba diciendo, ahora hay problemas, ahora hay situaciones difíciles con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con la sociedad, y eso fue porque tú no hiciste caso a la ley moral de Dios. Es para evitarnos daños y efectos negativos. Accidentes, robos, abusos, violaciones, problemas familiares, amarguras, disensiones. ¿Cuántas cosas se evitarían si todos los presentes, si toda la sociedad cumpliera con la ley moral de Dios? Ahora, ¿sabes? Cuando una persona no hace o no cumple la ley, porque también es una característica, se hace infractor. La ley también trae un castigo, porque esa es la característica. O cuando una cuestión es una norma o cuando algo es algo que nada más, pues yo digo, ¿no? Es como un consejo, una opinión, pues entonces no pasa nada, ¿no? Bueno, mi opinión es que las personas tengan que vestirse de azul. Bueno, esa es mi opinión. En el trabajo, ¿no? Pero si no se visten de azul, como fue mi opinión, y trajo alguien un vestido rojo, alguien trajo un saco negro, bueno, pues mi opinión pues no vale, ¿no? O mi opinión nada más es pues para que queden bien conmigo. Pero la ley no es opcional. La ley, así como trae beneficios, también cuando no se obedece, se le llama infracción y también trae perjuicios y daños, que es lo que estábamos comentando. La importancia de estas enseñanzas, queridos hermanos y amigos, es entender el valor de la ley de Dios en nuestra vida. Así como es importante una ley de tránsito, así como es importante que se imparta justicia en nuestro país, es importante que esta ley esté en nuestra vida. ¿Y sabes? De hecho, y tú lo entiendes porque viene en la Escritura, en el libro de Romanos, lo puedes estudiar en casa, en el capítulo 2, en nuestro corazón, Dios ha puesto esa ley. Lo puedes estudiar todo Romanos en el capítulo 2, léelo en casa. Porque en todo lugar y en todo momento, porque en África, porque en Asia, porque en Europa, en América y en cualquier lugar del mundo, matar es malo, robar es malo, mentir es malo. ¿Te has dado cuenta cómo la persona le dice a su hijo, por ejemplo,
oye hijo, no mientas. Pero de repente él miente en el trabajo, y él miente en otro lugar, y él miente en su casa, y él miente con todas las personas. ¿Y por qué se enoja si su hijo le miente? Porque es malo, porque está en su conciencia. Aunque él mismo está violando el mandamiento, aunque él mismo no le hace caso a su conciencia cuando se trata de otros, cuando se trata de él, ¿qué dice? No, si es malo que mientas, ¿verdad? Porque a lo mejor tú haces algunos pecados, o practicamos algunos pecados, o practicamos algunos pecados. Y de repente tú dices, bueno, pues es que, pues no es tan malo. Pero cuando te lo hacen a ti, ahí sí está mal. Que te traicionen, que adultere tu esposa o tu esposo, que te engañen, etcétera, etcétera, etcétera. Tu conciencia te dice que eso está mal. Inclusive si nadie tuviera la palabra de Dios aquí de los presentes, como en muchos otros lugares no se tuvo acceso a la palabra de Dios, en otras épocas, en otros lugares, en otras culturas y circunstancias, el libro de Romanos dice que esa ley está escrita en nuestro corazón. Hay gente que dice que es malo mentir, vuelvo a repetir, pero que para otros cuando le toca a él ya no sabe qué pensar, ya no sabe qué decir. La conciencia, ¿cómo definirla? Es algo que nos acusa cuando algo es malo. O sea, tú sabes, solamente que ya tengas una conciencia muy dura, muy retorcida, muy mala, muy sucia, pues ya no te dice nada. Pero generalmente la gente sabe cuando algo es malo. Y de repente vas caminando y sabes que si un celular no es tuyo y lo tomas, pues eso es malo. ¿Por qué el ladrón, si toma un celular o toma un objeto, pues se echa a correr? ¿O por qué después de que alguien roba, pues se esconde para que no lo atrapen, para que no haya un castigo sobre él, porque sabe que es malo? Es la característica de la conciencia. Le reprende, pero también la conciencia, por otro lado, te dice lo que es bueno. Cuando tú, por ejemplo, en la calle le das una moneda a una persona que está ahí pidiendo limosna, o cuando le das un pan, o cuando le das una palabra de aliento, un abrazo, te sientes bien. Tu conciencia te dice también lo que es bueno. Esa es la conciencia. Y entonces esa está escrita en nuestro corazón. Quiero citarte el ejemplo de Génesis capítulo 6. También la historia tú la conoces. Cuando Dios se arrepiente de haber creado hombre en la tierra. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 6, en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Todo designio, el pensamiento de los hombres era de continuo hacer el mal. Dejaron a un lado la ley moral de Dios. Dejaron a un lado lo que era correcto, lo que su conciencia les debía dictar que tenían que hacer, lo dejaron a un lado. Y a Dios le dolió en su corazón. Ahora, ¿hubo consecuencias? ¿Sí? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? ¿Se han leído la Escritura? ¿Cuál fue? El diluvio. Si hubo una consecuencia, porque no se cumplió la ley, entonces hubo una consecuencia. ¿Habrá consecuencias para nosotros? Pues yo creo que sí habrá consecuencias. Después de eso, Dios volvió a poblar la tierra. Pero después de que pobló la tierra, ¿qué crees? Que la gente siguió haciendo lo malo. Pero como Dios había prometido que nunca más se iba a acabar la tierra por agua, así como en aquella ocasión, tú lo puedes estudiar en tu casa, en el libro de Génesis. Entonces Dios vio entre los hombres a un hombre recto, a un hombre temeroso de Dios, llamado Abraham. Y tú lo sabes bien, que siendo su esposa estéril, Dios les concedió y les dio una promesa de la cual le dijo: mira Abraham, pues ve las estrellas, ¿las puedes contar? No, no las puedo contar. Pues así va a ser tu generación. Así van a ser todas tus generaciones. Y entonces Abraham creyó a Dios, y entonces Dios le proveyó a un hijo llamado Isaac. Y entonces de Isaac, tú sabes bien, sale Jacob y Esaú. Pero entonces Jacob tomó la promesa, y entonces Jacob fue escogido, y tú sabes después que su nombre fue cambiado ¿a cuál? A Israel.
Así es, conocemos la historia. Y los hijos de Jacob, todavía en la actualidad por los israelitas en algunos lugares, son considerados patriarcas, son considerados gente importante en la genealogía del pueblo de Israel. Y Dios le dio a esta nación y le encomendó a esta nación, de lo que estábamos hablando, sus mandamientos y la ley moral, porque el mundo entero no había obedecido, porque el mundo entero había endurecido su corazón. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y el versículo 6, por favor. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Yo quiero hacer aquí una pausa y quiero leerlo. Guardadlos pues y ponedlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Qué iba a ser lo que los pueblos iban a ver? Que el pueblo de Israel tuviera mandamientos, pero los guardara también y los pusiera por obra. Y eso iba a ser visto delante de los hombres, y entonces iban a creer. Qué grande encomienda Dios le dio a Israel. Ser el portavoz, ser el ejecutor de la buena obra. Porque no creas que el mandamiento nada más es para ti. Como lo hemos estado hablando, el mandamiento es para ti, pero para que poniéndolo por obra, primeramente con tu ejemplo y testimonio, pueda trascender a las generaciones, pueda trascender a las sociedades, pueda trascender a todo lugar y en todo momento. Deuteronomio 4, por favor, otra vez, ahora en el versículo 7. Deuteronomio 4 en el versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Versículo 8, por favor. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Te das cuenta? Eran los portavoces, eran los encargados de transmitirla y enseñarla. Transmitirla y enseñarla. Pero tú sabes bien lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le falló a Dios. El pueblo de Israel traicionó a Dios. El pueblo de Israel que fue beneficiado, el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, el pueblo de Israel que fue amado en grande manera, no permaneció en la obediencia a la ley, no permaneció en la obediencia a los mandamientos. Podemos decir que fracasaron como portadores de tan grande bendición, pues se apartaron de la ley y tomaron de los cananeos y tomaron de los heveos y tomaron de los amorreos y tomaron de todas las personas que estaban junto a él, que Dios les había dicho que no se contaminaran con ellos, y tomaron costumbres y tomaron pecados y practicaron pecados y transgredieron los santos mandamientos que Dios les había encomendado. Quiero leerte para que puedas entender la importancia. En Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, en el versículo 41. Así dice la Escritura. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, versículo 42. Pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, versículo 43, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tú, pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Está hablando de conocer su nombre y cómo iba a ser conocido el nombre de Dios. Los judíos eran responsables de transmitir la palabra. Volvemos a hablar de la encomienda tan sagrada que Dios les dio.
Pero siendo tan sagrada la encomienda, el pueblo de Israel traicionó a Dios. ¿Y qué pasó? Romanos capítulo 11, por favor. Es el Nuevo Testamento, en el versículo 17. Vamos a leer Romanos 11, en el versículo 17. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido insertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué pasó? Fue desgajado el pueblo de Israel en cuanto a su preciosa encomienda por su incredulidad. Y sabes, eso dio una gran apertura, una preciosa apertura, para que esa encomienda pudiera ser dada ahora en el Nuevo Testamento a la iglesia. Por ese fracaso, por esa desobediencia. Pero el apóstol dice: no te jactes, no nos jactemos, porque fue por su incredulidad, siendo el olivo verdadero, siendo el pueblo de Israel olivo genuino, siendo el pueblo escogido de Dios, el que Dios escogió de entre todos los pueblos por un hombre recto y por hombres rectos. Dios escogió a ese lugar, pero fueron desgajados. Pero vamos a leer el versículo 22 de Romanos 11, el 22 y el 23. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, condiciona, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Versículo 23, y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios es verdaderamente fiel y poderoso, y en los últimos tiempos los verdaderos judíos volverán a ser injertados. Pero la gran encomienda, la apertura de lo que no era para nosotros, los gentiles, se dio por la desobediencia del pueblo de Dios. Y ahora la iglesia, siendo portadora de tan grande responsabilidad, es un grande compromiso a amar la ley de Dios, a obedecer la ley de Dios, a propagar la ley de Dios y a trascender la ley de Dios a las generaciones. ¡Qué grande encomienda! ¡Qué grande losa sobre las espaldas de aquellos que quieran amar a Dios con todo su corazón! ¿Quién es la iglesia? Aquel que quiere amar a Dios con todo su corazón, aquel que quiere cambiar su vida, aquel que quiere seguir a Dios. Esa gran encomienda se le fue quitada a ellos en ese momento y ahora es colocada a aquellos que quieran tomar esa decisión, aquellos que quieran contender ardientemente por la fe que fue dada a los santos, aquellos que quieran cumplir con esa gran comisión de llevar el evangelio y de propagar la palabra. Pero muchas religiones, te quiero decir una cosa, te van a desmotivar, porque muchas religiones van a torcer esto que estamos hablando, y muchas personas y mucha gente a tu alrededor. Pero te quiero decir una cosa, ya mucha gente ha sido desgajada, mucha gente ya ha sido desechada, porque así como el pueblo de Israel no obedecieron al mandamiento de Dios, entonces Dios tomó a otras personas y tomará a otras personas. ¿Cuál es la gran lección que podemos tomar en este punto? Que si tú y yo tampoco obedecemos la ley, también seremos desgajados, y no nos jactemos, porque es una grande oportunidad, pero también la podemos desperdiciar. ¿Tú valoras esta comisión? Es momento de hacer esa pregunta. ¿Tú valoras esta comisión? ¿Tú entiendes esta comisión? A lo mejor no. Y por eso es necesario esta introducción, y por eso es necesario volver a recordar la columna vertebral de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Son muy importantes. Según un estudio rabínico, hay 613 mandamientos morales en la Escritura. 613 mandamientos morales. Pero en el Decálogo solamente hay 10 mandamientos.
Y muchos eruditos dicen acertadamente que aquí descansa lo más importante, que aquí descansa la esencia de la ley moral de Dios. Hace 1500 años antes de Cristo, para que nos demos un contexto, en Egipto, tú sabes que el pueblo estaba oprimido, tú sabes que estaba sojuzgado, y entonces Dios escogió un hombre llamado Moisés, y este hombre los sacó después de plagas que tú has leído en la Escritura, y les llevó por el desierto. Y aproximadamente 3 meses caminaron hasta un monte llamado Horeb, el Sinaí. Y a la orilla de la tierra prometida, a la orilla de lo que Dios les había dicho, a la orilla de una grande bendición, te voy a decir una cosa: no entraron a la tierra prometida, no entraron a la grande bendición, y toda esa generación se perdió. Ellos tenían las promesas, ellos sabían que ahí estaba la leche que fluía, ahí estaban las bendiciones, ahí estaba la conquista. Dios ya les había hablado muchas cosas, pero te quiero decir una cosa para que se atemorice tu alma y se atemorice la mía. Estando tan cerca de la bendición y a la orilla, no entraron. Si tú lees la Escritura con detenimiento, cerca de 600,000 personas salieron de Egipto, y esto es no contando ni mujeres ni niños, 600,000. Algunos historiadores cuentan que aproximadamente el pueblo de Israel era 2,5 millones a 3 millones de personas. Algunos historiadores, citando a un rey pagano en aquel tiempo, dice: he visto un pueblo que cubre la faz de la tierra. He visto un pueblo que cubre la faz de la tierra. Era inmenso el pueblo de Israel. Pero yo te quiero preguntar, si tú recuerdas en la Biblia, de toda esa inmensidad, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Sí recuerdas? ¿Cuántos? 2 personas, Josué y Caleb. Y eso es una analogía de lo que puede pasar con nosotros. Porque sabes, tú y yo queremos llegar al cielo. Tú y yo queremos llegar a las bendiciones eternas, a la morada eterna. Tú y yo queremos llegar con Jesús. Tú y yo hemos sido realmente depositarios de esta ley que nos va a ayudar a cambiar las cosas en nuestra vida y a llegar al cielo. Y Dios nos ha dado promesas. Dios te ha dado promesas de tu familia, Dios te ha dado promesas para que tú seas salvo, Dios te ha dado promesas para que cambies todo aquello que no es correcto delante de Dios, Dios te ha dado promesas para que realmente tomes mayor determinación en las cuestiones del reino, mayor responsabilidad. Pero sabes, si tú no pones por obra la ley moral de Dios, también te puede pasar a ti. Y si yo no pongo por obra también la ley moral de Dios, también me puede pasar a mí. No son 2 mandamientos los que tengo que cumplir, no son 5 mandamientos, no son 9 mandamientos, son los 10 mandamientos. Y es por eso que vamos a estudiarlos con detenimiento. Para esta parte de la enseñanza, ya casi la última, quiero citarte un poco más para poder entender cómo se dio esto de los 10 mandamientos, aunque tú ya lo has leído. Recordar un poquito. Después de 3 meses de estar caminando en un lugar de poca vegetación, en un lugar muy árido, llegaron a un monte inmenso llamado el Sinaí. Y de repente Dios les dijo: deténganse ahí, hasta aquí van a parar, y ahí se detuvieron. Y después les dijo: acampen aquí, y ahí acamparon. Y entonces Dios quería hablarles en ese lugar acerca de estos mandamientos, acerca de la encomienda en ese tiempo al pueblo de Israel. Acompáñame por favor, libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19 en el versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 5, por favor. En el versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, vamos a dar lectura también. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué precioso. Me seráis sacerdotes, me seráis mi especial tesoro. Pero ahí viene la cláusula. Pero era importante guardar el pacto,
guardar la ley, guardar los mandamientos y ponerlos por obras. Éxodo capítulo 19 en el versículo 9. Vamos a leer Éxodo capítulo 19 en el versículo 9, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo de Jehová. O sea, Dios quería manifestarse en aquel lugar, pero Dios quería que el pueblo fuera también testigo. Dios quería que el pueblo escuchara. El pueblo escuchó los mandamientos también. El pueblo escuchó la voz de Dios. Pero el caso es que Dios quería hablar con Moisés, y que el pueblo, aunque no iba a ver a Dios, aunque no iba a estar a cara como Moisés lo estuvo, iba a tener la oportunidad de escuchar y ser testigos todos y comprometerse todos realmente de la grande bendición de poder estar delante de la presencia de Dios. Y esa es la oportunidad que tú vas a tener. Es la oportunidad que yo voy a tener de volver a escuchar y de volver a ser instruidos por Dios mismo en estos sagrados mandamientos que ahora se nos encomiendan a los presentes para tu vida, para tu familia y para trascender, para corregir, para transformar, para cambiar todo aquello que no es agradable en tu vida, todo aquello que te trae esa infelicidad, aunque tú mismo a veces no lo entiendas o no entiendes de dónde viene. Ese vacío, esa infelicidad viene por no cumplir los mandamientos de Dios. Y Dios les dijo: santifíquense. Y Moisés les dijo: santifíquense. Y santificó al pueblo. Y vamos a leer en el versículo 16, por favor. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 18, por favor. Y en el versículo 18 la escritura dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. O sea, en aquel lugar yo te quiero decir una cosa: Dios descendió. Dios descendió. Qué impresionante que el Dios de los cielos, creador de todo lo que tú ves y no podemos ver también, descendió en aquel lugar. Y empezaron a tronar, y empezó el sonido cada vez a ser más grande, y empezó realmente algo impresionante que a lo mejor tú y yo nunca podamos ver. Podemos imaginarnos y temblar y decir la verdad. En ese momento a lo mejor fue impresionante estar ahí en ese lugar donde Dios mismo descendió. Y fíjate cómo lo dice tan natural. Y Dios hablaba con Moisés, y Moisés con Dios, y el pueblo escuchaba. Y tendrás la oportunidad de poder escuchar lo que Dios quiere hablarte a ti y lo que Dios quiere hablarme a mí. Ese es el momento. Esa es la situación. Ese es el momento exacto en donde Dios empieza a hablar, en donde Dios empieza a manifestarse al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 20, por favor. En el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando Dios habló, puedes leerlo más adelante en tu casa. El pueblo se espantó. El pueblo se atemorizó. El pueblo tembló ante la presencia de Dios y le dijo a Moisés: no hable más Dios con nosotros, porque moriremos, porque tenemos temor, porque el temor de Dios cayó en ese lugar, porque Dios no es cualquier cosa, Dios no es cualquier persona. Y las palabras que estaba escuchando el pueblo y la gran encomienda que tenía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la preciosa encomienda, no era cualquier cosa. Y que el temor de Dios caiga en nuestras vidas. O sea, el temor de Dios, no creas que es estar aterrorizado, pero también como otras personas dicen que Dios es puro amor y que no hay que temerle a Dios, eso es falso. Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 8 en el versículo 13. Proverbios 8 en el versículo 13. Así dice la Escritura: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios capítulo 16 en el versículo 6. La Escritura dice así en Proverbios 16, 6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Los hombres se apartan del mal. Es un temor consciente. No es un temor nada más por temer a algo, es un temor consciente, es un temor a desobedecer las normas, los mandamientos santos, justos, rectos de Dios. Es un temor a poder fallarle a Dios, es un temor a no hacer lo que Dios nos está pidiendo como pueblo, es un temor a no llegar al cielo, es un temor a deshacer las cosas preciosas que Dios nos dio aquí en la tierra, es un temor a desgraciar a nuestra familia y a desdichar a nuestra propia alma, es un temor a no hacer lo que Dios nos está pidiendo como pueblo. Es un temor muy santo, muy reverente. Y para que vean que en el Nuevo Testamento también habla del temor, en Primera de Pedro, alguien que estuvo caminando con el precioso Jesús, con el amoroso Jesús, el paciente Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 en el versículo 17. Primera de Pedro 1, 17 dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué dice? Conducíos en temor. ¿Temor a quién? A Dios. O sea, sin temor no puede haber un verdadero amor a Dios. Sin temor el hombre no se aparta del pecado. Sin temor el hombre hace lo que quiere.
sin temor a desobedecer las normas, las leyes sagradas de Dios, el hombre se desvía y el hombre se corrompe. Pero sabes, con todo esto yo te quiero decir una cosa, para que tú y yo temblemos. No solamente escucharon la voz de Dios, hubo truenos, hubo relámpagos tal vez, hubo un estruendo, hubo sonido de bocina, hubo voz potente, hubo palabra directa de Dios. Pero con todo esto el pueblo de Israel se apartó y el pueblo de Israel se perdió. Y Moisés habló cara a cara con Dios, pero aún así solamente 2 entraron a la tierra prometida. ¿Sabes? En el libro de Deuteronomio, porque no solamente en Éxodo vienen los 10 mandamientos, en el libro de Deuteronomio vuelve a aparecer estos 10 mandamientos. Pero no sé si te has puesto a analizar en qué contexto fue esto. Fue 40 años después. Deuteronomio se le conoce como una segunda ley. 40 años después, porque las mismas palabras se las estaba repitiendo Moisés antes de morir a la descendencia de aquellos hombres que no obedecieron a la ley de Dios, que no hicieron caso, que la tomaron por poco, que aún escuchando a Dios mismo, desobedecieron y caminaron 40 años en el desierto, estando tan cerca de la bendición de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Deuteronomio 5, versículo 22, así dice la Escritura: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Versículo 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, versículo 24, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Versículo 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Versículo 26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Versículo 27. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los mandamientos, todos mis mandamientos, todos los días, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? ¿Te das cuenta al final? Todos queremos esta bendición. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Pero qué era necesario? ¿Quién les diera que tuviesen tal corazón? Dios nos está hablando. ¿Quién nos diera que tuviésemos tal corazón? ¿Para qué? Para que temiésemos y guardásemos todos los días y todos los mandamientos, para que nosotros, para que ustedes, para que toda la iglesia y la congregación y nuestros hijos nos fuera bien, nos fuera bien y de grande bendición aquí en la tierra. Te quiero invitar a que cierres tus ojos, por favor. Deuteronomio es un segundo recordatorio, pero ya no para las mismas personas. Era un recordatorio a los hijos de aquellos que habían sido incrédulos. Era un recordatorio para que temiesen a Dios,
y le dieran gloria y le dieran honra. Era un recordatorio porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y fíjate, ¿en boca de quién? De aquel que tampoco entró a la tierra prometida, sino que solamente se le permitió verla de lejos. Con temor y temblor te digo, amado hermano y amigo que nos visitas, Dios está con nosotros. Sea pues el temor a Dios, sea pues el respeto a Dios y a sus palabras y mandamientos. ¿Cómo habrá sido aquel discurso de Moisés a esta segunda generación? Yo creo que muy emotivo. Yo creo que lleno de lágrimas. Yo creo que lleno de temor reverente a Dios y de amor también. De la expectación de poder entrar a la tierra prometida. Pero lleno de solemnidad también. Porque en el versículo 32... te quiero dar lectura así con tus ojos cerrados. La Escritura dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. En todo el camino, en todas las cosas. Mira bien pues lo que Dios te ha mandado. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Te das cuenta? Hoy Dios nos habla a todos y nos dice: mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Podemos imaginar cómo fue aquel día para los primeros israelitas, para los que sí escucharon la voz de Dios audiblemente. Pudiéramos decir a Dios: hoy queremos escuchar, así como escuchamos de tu palabra, tu voz, Señor, y entender la importancia, Señor, y preparar nuestro corazón. No es cualquier cosa lo que vamos a escuchar y estamos escuchando, Señor. Tu palabra, Señor, es tu ley perfecta, buena, justa, santa, que cambia el corazón, que cambia las vidas, que tiene el poder para cambiar a cualquiera de los presentes para bien. Que el temor que cayó ese día en el pueblo de Israel, oh Dios mío, sea hoy con nosotros, Señor. Porque en el Sinaí no se escuchó la voz de un hombre, Señor. En el Sinaí estuvo tu voz. Tu voz sea hoy con nosotros, Señor, y sea ese temor que nos ayude a apartarnos del mal. En el Sinaí Jehová descendió y con voz de trueno a su pueblo él habló.
sonidos de trompeta que hacían temblar. Cada vez más fuerte oía potestad. En el Sinaí Jehová descendió y con voz de trueno a su pueblo él habló. Sonido de trompeta que hacían temblar. Cada vez más fuerte oía su potestad. Jehová llamó a Moisés, dile a mi pueblo que has visto mi poder. Jehová busca a Israel para mostrarles las tablas de la ley. Jehová llamó a Moisés, dile a mi pueblo que has visto mi poder. Jehová busca a Israel para mostrarles las tablas de la ley. Hacia mí los he traído como nana de águilas, y si me obedecen, mis promesas tendrán. Mi gozo es en el pacto y vuélvanse al camino. Soy Jehová tu Dios celoso, tu mejor amigo. Jehová llamó a Moisés, dile a mi pueblo que has visto mi poder. Jehová busca a Israel para mostrarles las tablas de la ley. Cuando Dios apareció en aquel lugar, quería que el pueblo amara la ley con todo su corazón. Y Dios te pide lo mismo a ti y a mí el día de hoy, hermano y amigo. Cuando se le apareció a Josué también Dios le dijo: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Escúchalo bien: a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ayúdanos, Dios, te lo decimos con corazón sencillo. Ayúdanos, por favor, a entender estas verdades muy sencillas, Señor Jesús. Que son importantes para la preservación de nuestra alma, son indispensables, Señor. Guárdanos como pueblo, guárdanos como persona y como familias. Ayúdanos, y te decimos con humildad: abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. En tu nombre, Jesús, gracias por tu presencia y por tu palabra. Amén, Señor. Dios le bendiga, estamos despedidos. Nos vemos próximo domingo, 11 de la mañana.